mismo él dice que en el 6, dicho esto, escupió en la tierra. En la tierra. ¿Cómo se llama? Y la tierra que es acá, el pecado. El pecado, Satanás. ¿Y qué es Satanás? El pecado, la incredulidad, la maldad, sufrimiento, depresiones. Vuestro padre es el diablo. Todo lo que hay en nosotros, en nuestra mente, ese es Satanás. El nervio, ira, espíritu incorregible, que no queremos escuchar la palabra, te aburre la palabra. Y bueno, esa es la tierra que él, como dice, yo estoy en el cielo, dice, y la tierra es la estrada de mi pie, algo así dice también. Entonces, Satanás, sobre Satanás, él está moviendo. Cuando él vino, se mueve sobre Satanás y para destruir a él. Entonces acá mostró en parábola que escupió la fe, gozo, paz, alegría, la vida de él sobre Satanás. Se mezcló, dice acá, en el 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo en su saliva. O sea, la saliva ahí hizo mezcla, que decir, el lodo, por ejemplo, sabemos que Dios, que es una cosa, que una tierra que se hunde, de barro. Entonces, si vos te echás a donde está un lodo, y ahí, por ejemplo, si no te saca nadie, te puede hundir. Entonces, y dice que él, hizo un lodo, dice. Se hizo un lodo con la saliva. Y hundió ahí el pecado, pues. Eso es lo que quiere decir, que él hundió el pecado, chupó el pecado, destruyó el pecado con la saliva, con la vida de él, con la fe, gozo, paz, alegría, amor. Ahí vio que hundió, chupó la incredulidad, la maldad, todo lo que es la manifestación de Satanás, es que no queremos recibir la corrección. Ese espíritu de cansancio a la palabra, desinterés a la palabra, no te toca la palabra, parece pérdida de tiempo, a ese chupó él. Y dice acá, y le dice acá, y untó con el lodo los ojos de ciego. Y ahí unió con él, dice, ¿qué dice? Untó con el lodo los ojos del ciego. Y ahí vio que los ojos del cielo se unió con él. Fíjate, Dios, que decime esto en otra versión y ustedes, porque Satanás me está luchando para que nos dé esta palabra. Porque el Señor me quiere dar grandes revelaciones y a ustedes también. Si es que este vio que espíritu de oración por mí y por ustedes también, para que pueda abrir la mente a ustedes. Cuando escupe eso, y que estamos formados de dos creaciones. Y cuando tenemos ese discernimiento de pecado, nosotros nos lavamos con la palabra. Ahí somos limpios. Podemos también así, pero también está la de Farero, Silva. Dice que con el barro, dice que hizo el barro de tierra. Pero acá quiero explicar bien qué quiere decir. Y un toque quiere decir, se unió, ¿cierto? Juntar es pasar así. Juntar es así, cuando pasas así. Ajá. Entonces, así, digo que con su vida, nosotros estábamos ciegos antes, y entonces porque esa fe faltaba, y sacó esa incredulidad y puso la fe, porque nosotros sabemos que nuestro calcañar fue herida, nuestra fe sacada de nosotros. Entonces él otra vez trajo la fe, porque éramos todos ciegos, llenos de incredulidad. Eso es lo que tiene que explicar bien ustedes, porque si no, veo que nadie entiende. Te explico como yo lo entiendo. Por ejemplo, para mí, él da la palabra, ¿no? Tuvo la palabra, en principio dice que ya estaba la palabra. Por causa de la palabra ya estamos en condenación. Eso representa el barro, ¿no? Entonces,
Eso es lo que con la vieja creación que hacemos, con las dos cosas. No una sola cosa. Con la vieja creación, pero tenemos la condenación bajo la palabra, estamos condenados nosotros, encerrados. Entonces después, cuando le unta, dice, eso es representación de una persona, por ejemplo, viene a escuchar la palabra, nunca la escuchó. Le dice, le presenta la palabra, arrepentite del pecado, de ese barro, andá, lavate, eso le está diciendo, esa es humillación. Yo lo que quiero ahora hablar, dividir bien la ley y veo que cómo está la palabra. Bueno, nosotros sabemos que tenemos que acá, vemos como el Señor dio que así también nosotros éramos ciegos desde el principio, estaba lleno de incredulidad. Y entonces porque ya sabemos que desde el principio ya nos formó del polvo de la tierra, que ya es la incredulidad, el pecado. ¿Quién está ahí? El hermano de Dani. El hermano de Dani, ¿quién es? Dino. Hola, buen día. Él ya es cristiano. Si es que se reúne con Eunice. Gracias a Dios. Entonces, podemos leer también un poquito, desde el 9.1 ese para entender bien. 9.1 de Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó estos sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vemos acá, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego. Así era nuestra condición desde el principio. No es que le preguntaron quién pecó, le dice. ¿Pecó su padre o él? Le dice, no, le dice. Para que la obra, ¿y la obra qué era? Primero, él dejó todo en la vieja creación, la humanidad, en la incredulidad, en la maldad, en mucho sufrimiento. Vuestro padre era el diablo. Por eso mi lenguaje no entendéis, dice. Entonces nosotros vemos que ya fuimos creados, quedamos ciegos, sin fe. No podemos creer porque ves que también, dice, quitó el calcañar, no hirió, dice. Quitó la fe, sin fe, lleno de incredulidad. Así esa era la ceguera, la incredulidad. Imposible, la existencia de Dios no podíamos nosotros ni sentir. Y bueno, y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego, de nacimiento, dice. Y entonces así también nosotros, de nacimiento. El auto está muy en esquina. Sí, entonces está mostrando cuando dice quién pecó, o sus padres. O sea, es como que ahí al responder Jesús dice que es como diciendo que ninguno pecó, sino que ya fue formada allí la misma humanidad. Sí. Formada ya en incredulidad. Ese bien dicho está ahí. Y este es muy lindo, este mensaje para dividir el tiempo pasado. ¿Por qué nosotros la incredulidad, tanto sufrimiento? ¿Por qué estamos ciegos cuando Dios nos está hablando a nosotros ahora mismo que ya se manifestó la fe? Nosotros no creemos otra vez, Dios, que a Cristo. A veces ni te toca la palabra, te aburre, te cansa la palabra, porque traemos muy fuerte esa vieja creación, aunque Él ya sacó, pero nosotros tenemos que lavar ahora.
Dios, que tenemos que humillar como la vamos, escuchamos la palabra y reconocemos por qué ese sufrimiento, por qué no queremos escuchar la palabra. Ese es Satanás. Entonces, ¿por qué nos aburrimos la palabra? No te toca, no te interesa esta palabra. Pero nosotros sabemos que ahora ya vino encima Cristo, y antes de venir Cristo, que imagínate, ellos no entendían. Le dice, ¿por qué está ciego? Le dice. El padre pecó, o su hijo, le dice. No, le dice. Acá, y le dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Acá dice un hombre, pero nosotros sabemos que toda la humanidad estamos ciegos. Un hombre quiere decir, el cuadro de toda la humanidad está ciego, sin fe. Imposible para nosotros la existencia de Cristo. Y dice acá, al pasar vio un hombre ciego. Usted, eso es lo que tiene que explicar bien, para que sepa el tiempo pasado y el tiempo presente. Que nosotros no podemos, Dios, que hasta ahora vemos nosotros, hay ceguera. Los impíos, por ejemplo, no creen, ellos no creen. Y nosotros mismos que tenemos la vida de Cristo, ya un poco de fe, todavía no tenemos ese ojo abierto total, la fe total. Porque dice Pablo, cada día muero. Él cada día moría con la reconocida su incredulidad. No que sea perfecto, pero ya se manifestó, vio que es Cristo, ya se manifestó la fe, pero eso poco a poco vamos a lograr. Y dice acá, para entender, está hablando del tiempo pasado, en el tiempo de la ley, está hablando que, dice, que estaba todo ciego, toda la humanidad. Entonces dice, y le preguntó su discípulo, diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó de su padre o su padre para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Porque él hizo a Satanás, ¿para qué? ¿Para qué nos creó nosotros en Satanás, en incredulidad? Vuestro padre era el diablo, ese era otro tiempo. ¿Por qué creó? Para que él venga a destruir, para que sobre Satanás se manifieste, sobre esa incredulidad, maldad, sufrimiento que tenemos, sobre ese demonio, para manifestar él. La obra es de niño, amor. No es que él pecó. Dice, ni su... Siéntate, papá. Siéntate. Porque es muy importante la palabra hoy. Y todos los días es importante la palabra. Respondió Jesús, no es que pecó ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. La obra de Dios quiere manifestar en nosotros, en él, dice. Ese uno nomás acá es el cuadro de toda la humanidad, de mí, de ustedes. Esa incredulidad inmensa. Esa es la cabeza del pecado, que es la incredulidad. Porque él nos quitó. Dios mismo cuando nos formó sacó, ya nos dio el calcañar, que es la fe, plena seguridad. Parece como que se entendiera que Dios quiere que se manifieste el pecado para que se manifieste su plan, pero, o sea, su perdón, ¿no? Pero en realidad ya estamos formados y se va a manifestar igual el sufrimiento, pero quiere que se manifieste, como dice, la gloria de Dios, su perdón. Y la gloria de Dios, cuando se manifestó, cuando Cristo vino, ahí se manifestó. Él destruyó la obra que él ha hecho para destruir, para mostrar su poder sobre él. Él, lo que nosotros vemos, que esa incredulidad, maldad como cielo, poder, sufrimiento, vemos
en ese tiempo era el poder de Satanás, el cielo viejo, pero subió sobre el cielo viejo el cielo nuevo, el poder nuevo que es la fe, gozo, paz, alegría, amor, ese es el cielo. Ciertamente dice en Génesis que el cielo es la expansión, este vacío que vemos, que el Señor vio que muestra como el poder de Satanás y como el poder de Él. A donde nos vamos, nosotros, Dios está sobre nosotros Satanás, y así también cuando nos humillamos, ahí también está Cristo. Pero ahora vemos, está hablando que nosotros, quiere contar a nosotros el tiempo pasado. Acá le preguntaron quién pecó, y dice el Padre o Él, y le dice, sino para que la obra, dice, de Dios se manifieste en él. ¿Cómo se va a manifestar Cristo si no había otro poder? Por medio de ese demonio que él ha hecho, ese Satanás, esa incredulidad, maldad, sufrimiento, depresiones, mala suerte, enfermedades, todo lo que en nosotros está, vicios, pasiones, todo lo que hay en nosotros. Entonces ese es Dios, que Él vino a destruir. Sobre eso se quiere manifestar Cristo, se manifestó. Por eso veo que dice acá, no es que pecó nadie, sino ya estaba formado mismo, para que Él se venga a manifestar su poder. Satanás es siervo de Dios. Por medio de esa manifestación, para esto mismo te levanté, para mostrar mi poder sobre ti. Entonces por eso dice, nadie pecó, dice, sino Dios mismo, ya el plan de Dios ya era así, para que Él se manifieste después. Y dice acá, no es que Él pecó, ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en Él, para que se manifieste en nosotros. La obra de Dios que va a cambiar nuestra vida, va a dar salvación, va a arrancar de la mano de Satanás, de la incredulidad, la fe, de la maldad, el amor, de ese sufrimiento, enfermedad, de mala suerte, vicio, todo lo que hay, pasiones, sexo, que hay de ahí, quiere arrancar y cambiar nuestra vida. Un hombre o una mujer ordenada, lleno de fe, gozo, paz, alegría. Y entonces dice, porque nosotros no vamos a necesitar de Dios. ¿Cómo va a mostrar el poder del Señor si nosotros estábamos todos bien? Si no teníamos pecado, nosotros no podíamos, no necesitaríamos de Dios. Entonces, para que se haga la obra. Y eso se va a manifestar indefectiblemente. Se va a manifestar, y de ahí el que quiere mostrar su perdón. Bueno, él ya hizo mismo al hombre ciego, para que no vea ciego, que la incredulidad. No podía el hombre creer aunque quiere. Por eso dice él que él hablaba en parábolas, hasta cosa escondida, dice. Estaba muerto. Nosotros, eso también nosotros siempre leemos, ese muerto en vuestro delito y pecado, ¿a dónde está? Vamos a leer otra vez. Por eso se dice que éramos enemigos también. También. Enemigos en nuestra mente, dice. En nuestra mente. En otro tiempo erais enemigos, dice. En otro tiempo, dice. Por eso tiene que dividir todo, por eso futuro habla la palabra de Dios, porque se está dividiendo acá los dos tiempos. El tiempo antiguo trae al tiempo de Jesucristo, cuando se manifestó, murió y resucitó. Entonces para ese futuro todo habla la palabra de Dios. Y después futuro, presente y pasado, en hebreo quiere decir la misma cosa. A veces encontramos como pasado en el Viejo Testamento mismo, nosotros encontramos como, dice, como cordero fue llevado, y después en toda parte encontramos también, dice, en Cantar de los Cantares también, que Él se manifestó, dice, bajo de un manzano, y todavía no se manifestó Cristo. Manzano ya sabemos también que es la vieja creación, la incredulidad, la maldad, todo el reinado de Satanás.
Y dice que Cristo se manifestó bajo de un manzano, bajo el pecado. En distintas formas habla. Acá habla que está ciego, lleno de incredulidad, lleno de manifestación de Satanás. Y bueno, y en otro lado dice, en Cantar de los Cantares, también dice, bajo el manzano se te desperté, dice. Bajo el pecado no se manifestó a nosotros. No podemos, Dios, que antes decir que Dios, que aunque queremos creer a Dios, no podemos antes de venir Cristo. Y dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. ¿Y qué es lo que la obra que tiene que hacer? Del que Dios, su Padre le envió a Cristo. Entonces, entre tanto que el día dura, acá dice, es necesario que haga la obra. ¿Qué es la obra que tiene que hacer? Destruir a Satanás, despertar, Dios, que bajo el pecado, unirse, como decimos, el lodo, tiene que mezclar con Satanás, con la incredulidad, maldad, pasiones, sufrimiento, enfermedad, mala suerte, ese espíritu que no podemos escuchar la palabra, desinterés a la palabra. Y entonces, eso es Satanás. Y entonces sobre eso, la obra que quiere hacer el Señor es destruir toda la vieja creación a Satanás. Y después, el resucitar. Es necesario, dice, esta cosa usted es necesario que explique bien. Nosotros a veces explicamos así nomás. Por eso tenemos que pedir mucho perdón para que podamos entender bien, palabrita por palabrita, esta palabra, porque somos rudos, ignorantes a la palabra de Dios, porque no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es no creer la palabra de Dios, creer más a Satanás, engañoso es nuestra mente. Hay un pensamiento que es bueno al hombre, pero a Jehová pesa el espíritu. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lo que pensás, Dios, que estás teniendo cuidado si es de Dios o es de Satanás. Pero acá está hablando los dos tiempos. A mí me pasaba también, viste cómo es, uno tiene más veces mal entendimiento y tuerce. Y justamente a través del manzano, que vos lo diste, se me abre el entendimiento. Me acuerdo un tiempo atrás que yo había predicado lo de Elías, que estaba bajo el árbol, y pensaba que el árbol, la presencia de Dios que lo protegía. Y en realidad es la oferta de Satanás en el medio del desierto para rendirte, para quedarte ahí dormido y ya no salir más. Porque lo entendí por la figura del árbol, justamente. Entonces por eso tenemos que pedir, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo entender la palabra de Dios? ¿Cómo está Dios que dice no se puede sacar ni poner la palabra de Dios? Tiene que ser tal y cual como está escrito. Por eso es bueno pedir mucho ese espíritu de incredulidad de nosotros. Nosotros tenemos que herir en la cabeza, como David y yo, en la cabeza al gigante. Ahí el gigante que es la incredulidad, la maldad, que parece imposible, es como un gigante. Imposible que vamos a salir de nuestro pecado, de nuestro sufrimiento, a esa incredulidad inmensa. Y entonces le hirió en la cabeza la onda y cuando pedimos perdón, y la piedra de la fe. Entonces le hirió en la cabeza cuando nosotros pedimos perdón de esa incredulidad imposible que va a conocer esa palabra y que va a ir saliendo de tu pecado. Es imposible que de salir de tu vieja creación, de tu derrota, de tu enfermedad, de tu muerte. Yo estos días me agarró ese espíritu de muerte. Y dice la palabra de Dios, sórdida es la muerte en victoria, dice. Y Señor, yo perdóname, le digo, quitada está la muerte en victoria. Y ahora yo estoy, Señor, sintiendo a Satanás ese espíritu de muerte. Perdóname, Señor. A veces dice, me voy a morir, dice. Y nos pide perdón de ese espíritu de muerte que tenemos. A veces Dios que
dejábamos por nosotros por no saber, mi pueblo pereció por falta del conocimiento. Anoche me estaba dando cuenta que Cardoso está muy enfermo y me dice, no puedo más, me dice, me duele todo el cuerpo, ya voy a morir, parece, me dice, se quejaba, me pedía ahí por favor, y entonces, pero primero blasfemó contra Dios. Ya sabemos mismo cómo él es grosero, desafía a Dios, y después le viene el aire, y parece que va a morir. Entonces yo le oré al Señor, yo sé que tú, el Padre que ama, corrige a su Hijo, porque muestra mismo que Él va a llegar hasta lo último, porque para el Señor no hay nada esa enfermedad que cure. Sí, Él Dios que enseguida puede levantar y ir, pero Dios que el Señor quiere el perdón para Él, y va a llegar hasta lo último y después va a levantar. Anoche me daba cuenta, después oré, y después ya escuché también a Rocío que le está atacando el pulmón también. Oré también, y le pasó todo, después ya no, primero le atacaron, y después ya no tiene más tos. Y después vio que Cardoso, vio que se libertó después, se tranquilizó y durmió después. Pero yo solamente que estaba con él me daba cuenta, ese espíritu de muerte que viene, pero él blasfemaba, porque él ya sabe mismo cómo él desafía a Dios. Y bueno, y después viene, parece que va a morir. Y Dios nos lleva todo en cuenta por lo que nosotros somos, porque sabe que somos de carne, sabe que somos de demonios, que nosotros ya fuimos formados de la esencia satánica. Por eso él blasfema de tal manera. Sabe que somos soplo y que va y no vuelve. Cuando morimos él saca la presencia y podemos dejarle, digo, Señor, tú sabes que el Señor, si él muere, es ganancia porque ya tiene la salvación, porque me mostraba el Señor que ya tiene la salvación. Va a ir contigo a descansar, pero Satanás le está queriendo, Señor, que eso hacer sufrir, y él le quiere matar, pero tú vas a matar la vida de Satanás, ese espíritu de muerte, le digo. Y entonces después calmó, yo que pero muchísimo sufrió, yo creía, digo, bueno, a lo mejor digo, Señor, perdóname ese afecto, Señor. Y después digo que le digo al Señor, como él también tiene un sueldo bueno más que yo tengo esa esperanza, digo, que de ese sueldo, y no quiero que él se muera todavía, Cardoso, porque esa es mi esperanza para que yo pueda, digo, que llevar todo adelante el gasto que tengo acá. Y pido perdón al Señor, Señor, perdóname, porque tú me puedes proveer otra forma. Hay mucha incredulidad, hay mucha esperanza por ese dinero, y no quiero que se muera mi marido, soy cruel, prefiero que esté así y diga, para que yo ese plata pueda Dios que estar agarrando, porque pienso. Pero eso lo dijo Pablo, si parto con el Señor está bien, pero si me quedo en la tierra y es ganancia. Bueno, pues, no vamos a torcer la palabra, me tengo que humillar nomás. Es ganancia ciertamente porque puedo pagar la cuenta por ese sueldo que yo cobro, porque Cardoso cobra más que yo, porque él tiene 2 sueldos, y entonces yo con ese salvo todos los gastos. Entonces yo no quiero por eso, y ese es incredulidad, crueldad, maldad. Si yo me humillo a otro lado, el Señor va a proveer, pero tengo muy fuerte ese pecado, ese engaño de Satanás. Y todas esas cosas uno a veces no se da cuenta. Yo, por ejemplo, mi preocupación es eso, porque el gasto que hay acá, y bueno, y mucho gasto, mucho. Dice, Karina, anda a cobrar, saca toda la cosa que tu papá está mal. Si se muere, le digo, ya está en el cajero, le digo, no la puedes sacar, anda ya, anda. Por la duda. Sí, porque me da así, Satanás me engaña así. A ustedes también, ahora ustedes pasan otro pecado. Hoy vamos a orar todo por Carlos. Pero yo tengo que humillarme para que me escuche el Señor. Humillar de esa esperanza que tengo y esa incredulidad. Parece que ya si esta plata yo no agarro, parece que no voy a poder
el Señor que no me va a dar más otro lado el dinero. Una vez me dice mismo, vino con una revelación. No es yo que yo ni afecto tengo por Cardoso y el afecto tengo, pero no es tanto el dinero que yo estoy, y Dios que quiero que Dios que no quiero que se muera, porque dice la palabra de Dios, si se muere vaya a descansar él, pero esa crueldad, maldad, esa incredulidad tan grande que tengo, porque no creo que me va a proveer ya de otro lado, que el Señor va a tocar corazón de alguna forma, voy a conseguir ese dinero que me trae Dios que viviendo él. Entonces, bueno, toda esa incredulidad, Dios, que ese afecto que trae Dios, esa esperanza por esa plata, y no creo que Dios me pueda, esa es la incredulidad, no creo que Dios me va a proveer otra forma. Y bueno, no soy todavía perfecto en la fe. Esos son los pecados que tenemos que humillar. Y a veces pienso también que cómo va a ser si yo me muero y cuando me ataca mucho el espíritu de muerte, cómo va a llevar adelante Javier si no tiene dinero. ¿Cómo va a pagar esto? Y un día le resté a Karina, vos sos muy cruel con tu hermano, le digo. Vos es capaz de no ayudar cuando tiene que pagar yo la cuenta acá. Era mi aflicción, esa era mi incredulidad. Y entonces todas esas cosas... Va. Todo una cadena, ¿no? Es una cadena. Porque vos por Cardoso y él tiene que orar por vos. Sí, y así esa incredulidad inmensa que tenemos. Y bueno, vamos a ir otra vez, salimos de nuestra enseñanza, pero bueno, esa es mi lucha también. Ustedes tienen otra lucha. A veces veo que uno tiene pasiones, sexo, otros tienen celosía, pelea, guerra. Esa es su lucha. Y yo, en la incredulidad, que me preocupo por el gasto, cómo hago, y me aflijo en Satanás. Y bueno, y así cada uno va pasando, ¿vio? Para que se forme Cristo en él, en mí y en ustedes. Yo voy pasando otra cosa y por mi experiencia puedo contar después de, dice, Satanás ha pedido para zarandearos, después de vuelto confirma a su hermano, tengo que humillar esa incredulidad inmensa que tengo, que Dios me va a proveer, y después ya me preocupo para el futuro y todo, que por ahí yo me muero también y ya Javier no va a poder pagar acá el impuesto ni nada porque hay mucho gasto acá. Y bueno, y todas esas cosas, hice la incredulidad inmensa que tengo. Y bueno, y la aflicción de espíritu. Y bueno, dice acá, que era que estamos leyendo, dice, no, es que pecó, dice, entre tanto, dice acá, me es necesario hacer la obra del que me envió. La obra que me envió, ¿qué es? ¿Para qué le envió? Para destruir a Satanás. Y dice acá, la obra que me envió. Por eso esas cosas usted tiene que explicar bien qué es la obra que el Señor tiene que hacer. Sacar de la mano de Satanás. Porque nosotros ya fuimos creados, Él mismo creó así a nosotros. Para venir otra vez a destruir esa incredulidad inmensa, esa aflicción de espíritu, desinterés a la palabra, esa torpeza que tenemos, enfermedades, sueño, pereza, cansancio en la hora de la palabra, arrebato de palabra y de oración. No se cansará, no se cansará, no se fatigará. Nosotros nos cansamos y nos fatigamos. Lo que escucha se fatiga, se cansa. Levántate tú que duermes. Ahí tenemos que pedir perdón de esa incredulidad y ese sueño, pereza. No podemos escuchar la palabra. Hay crueldad, maldad. El Señor nos quiere preparar para instrumentos. Y nosotros, Dios, que dejamos a Satanás que nos gobierne. Esos son pecados. Por ejemplo, al hermano no es para
criticar, porque a mí también me pasa cuántas veces ese sueño, pereza, ¿cierto, hermana? Te cansas de escuchar la palabra. Y todo, ¿a ustedes no les pasa alguna vez? A mí cuántas veces me pasa. Y ahora ya me agarra espíritu de muerte, sí que a la hora de la palabra. No solamente sueño, pereza, cansancio. Es capaz de en ese momento me corre una ponzoña hasta los pies, de la cabeza a los pies. Y me agarra ese sueño, pereza, cansancio para que no escuche la palabra. Y después me agarra ese espíritu de muerte. Parece que me voy a caer y voy a morir. En distintas formas. ¿Por qué nos agarra a nosotros, hermanas? Para no escuchar la palabra. Pedía el Señor, dice en la palabra, en Isaías 40, no se cansará, no se fatigará, y yo me canso y me fatigo. La palabra de Dios no se cumple en mí, porque esa es mi naturaleza. No me quiere arrebatar la palabra en sueño, pereza, cansancio. Perdóname, porque esta es mi naturaleza. Parece que a veces el sueño, pereza, cansancio no tenemos como pecado. Me canso nada más y bueno, dejamos por nosotros, ¿no? Tenemos que humillar. Es un espíritu fuerte el sueño. Y todo nomás es fuerte cuando... Eso está en todo. En todo. El sueño ataca todo también para que nosotros no murmuremos o no nos sorprendamos cuando vemos a un hermano que se está durmiendo. Porque siempre vemos, y nosotros, por la incredulidad, por ejemplo, agarramos y decimos, mirá cómo se está durmiendo. Pero no nos damos cuenta que están todos eso. En todos. Están todos. Sí. A mí, por ejemplo, me critican todos los días la sierva. Mira, duerme en la reunión. Ese es mi fuerte, inclusive la pereza también. La pereza, abandono, todo. Me acuerdo que un día vi que la silla ponía en mi me sentaba en la silla y estaba pegada a la silla, a un paso la calle. Veía Dios que estaba pegada. Y así ustedes si le agarra esta pereza, nosotros vemos a veces, pero qué perezoso decimos. Criticamos, pero otro, Dios que no le agarra eso, le agarra afán, turbaciones, es muy afanada en las cosas terrenales. Y otro le agarra muy pereza, abandono. Y no puede levantar para nada. Y Karina me criticó. Me dice, pero qué perezosa mamá, me dice. Después de la noche que era que te mostró, que tenía, dice, estaba yo aprestada. Eso hace 30 años, mami, ya. Bueno, pero está bien que cuente, porque estos son nuevos, mi amor. Sí, pero lo que digo es que eso no quita que uno tiene ese espíritu de pereza fuerte. Bueno, pero contar. Pero ¿cómo? Después vuelto confirma tu hermano, dice. Dice que como una prensa estoy yo que con la vida de Satanás, con esa pereza, abandono, como una prensa estoy, que a ella si le pasa, veo que no va a aguantar ni una parte de lo que yo estoy, pasando. Como una prensa que me está atando, veo que Satanás a mí me... Perdón que me meta, que el sueño no es actualizado. Yo creo que también, viendo así, ¿no? Que vos tenés ganas de escuchar la palabra, evidentemente, tal vez, ¿viste? Vas a tener esa libertad, pero de alguna manera te trata de estorbar el diablo para no escuchar. Y entonces te gana por ahí. Tal vez a nosotros nos ganan en divagar mental, en otras cosas. Pero justamente te va de alguna manera y en el sueño. Quiere sacar Satanás para escuchar la palabra. Uno en sueño, pereza, cansancio. Otro vio que en divague de mente. Otro pensando vio por su novio, por su novia, preocupando, aflicción de espíritu. Otro vio que le viene en su mente que parece pérdida de tiempo estar escuchando la palabra, desinterés total. En distintas formas se manifiesta en nuestra mente. Por eso, bueno, Dios nomás me lleva a esto, pero vamos a ir otra vez a nuestro mensaje, que dice la palabra de Dios. Y entre tanto que estoy en el mundo, bueno, acá dice, nadie puede, es necesario hacer, dice, la obra de que me envió, dice. Y la obra que
El Señor Dios, su Padre, le envió para destruir a Satanás, porque ellos creó junto a Satanás para poner su poder sobre él. ¿Y qué Dios no va a destruir a Satanás si él mismo hizo a Satanás? Él mismo hizo esa enfermedad, ese Satanás, ese espíritu de miseria, mala suerte, ese sueño, pereza, cansancio. Él mismo toda clase de manifestación de Satanás, pasiones, sexo. ¿Qué nos va a destruir si nosotros pedimos perdón? Necesitamos reconocer cómo fuimos formados. Y el Señor vino, ya hizo la obra ya acá, 87 años más o menos, ya que hizo la obra, Él murió y resucitó, ya mató ya a Satanás. Ya hizo la obra que el Padre le envió. Y dice acá, entre tanto que estoy, dice, no, un poco más arriba. De la noche. Es necesario, dice, hacer la obra que me envió. Entre tanto que el día dure, la noche viene. Dice, viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esta, escupió en la tierra. Bueno, acá por ejemplo Cristo ya hizo toda la obra hace 87 años, ya mató a Satanás y resucitó ya, mató la incredulidad, sufrimiento, todo, Él ya hizo toda la obra. Aún dice, sórdida es la muerte, quitada la muerte, Satanás ya está quitada de nosotros, y por eso esa muerte, por ejemplo, tenemos que pedir perdón. Muchos nos piden porque no ve todavía que está, por ejemplo, para revelarme a mí ese espíritu de muerte. Sabe que semana y semana estoy pasando, parece que voy a morir. Ya no puedo ni caminar a veces. Y entre tanto que el día dure, ¿se refiere a su persona, Jesucristo? Mientras tanto yo estoy en esta tierra. En esta tierra. Dice acá, mientras tanto que el día dure, la noche viene. Está diciendo acá que va a venir Satanás, va a hacer la guerra contra él. La noche viene, dice. Está anunciando que Satanás va a hacer guerra contra Cristo. Esa incredulidad, maldad, ese Satanás, ese espíritu de asesinato, le quiere matar al Señor Jesús mismo. Y eso es lo que dice acá. Tenemos que traer, Dios, que hacia adelante. Dice, y envió entre tanto que el día dure, dice, mientras tanto que yo estoy con ustedes. Pero aún ya, Él ya murió y todo. Él está diciendo recién que Él estaba con los discípulos. Y hace 87 años que ya se cumplió y Él acá recién se escribió que Él se iba a manifestar. Bueno, pero eso lo dijo en vida. En vida dice, pero se escribió recién. Sí, siempre se va a escribir. Y siempre, pero... Porque yo si voy a escribir una historia tuya, voy a escribirlo de ayer. Bueno, pero muchos no entienden. Eso es lo que tenés que reconocer, que somos rudos. Y a uno si se abra, dice comer de todo. Pero hay débil de la fe y no entiende la palabra y tiene que explicar bien. Y dice, trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dice. Él como si fuera que está todavía. Hace 87 años que ya murió y resucitó ya. Luz soy del mundo. Él está ahí alumbrando ya, hablando ya que Él va a morir. Pero ya Él murió. Luz soy del mundo. Y dice, dicho esto, ¿qué es la luz? Otra vez te voy a explicar, porque muchos dicen luz y no sabe qué es la luz. La fe, gozo, paz, alegría, amor. Ese es lo que quiere iluminar en esa tiniebla de incredulidad, desinterés a la palabra no te toca, ni sufrimiento, depresión, ese espíritu de muerte, por ejemplo, uno no sabe que tiene que humillarse. Él quitó ya, la muerte es Satanás mismo. Y después Dios que tiene que pasar por ahí para que se humille, reconocer que es nuestra naturaleza eso, esa es la tiniebla. Y todo lo que hay en nosotros es el sufrimiento, pasiones, sexo, celo, pelea, guerra,
querer dejar nomás el camino del Señor. Este es, Dios, que la tiniebla. La luz es la cualidad de Cristo. La cualidad de Cristo. Dice, luz, soy del mundo, dice. Del mundo, soy del mundo, luz del mundo. ¿Qué es el mundo? Satanás. No está diciendo este mundo que es natural. Él habla todo en parábolas, como dice en Mateo. Dice, habla en parábolas, dice. Hasta de las cosas escondidas, para que se cumpla lo dicho de los profetas, dice. Y después, ¿qué dice? Yo no lo entiendo. Luz soy el mundo, luz es Satanás. ¿Qué sé yo? No me cierra bien porque ¿qué tiene que ver Satanás conmigo? ¿A quién va a alumbrar? ¿A quién le va a dar entendimiento? Bueno, él tiene que venir a destruir la tiniebla y después nosotros sí pedimos perdón porque nuestra mente está en tiniebla, nuestra alma, y por eso y entonces el mundo no habla natural, dice, si quieres ser amigo del mundo te constituye enemigo de Dios. Esa incredulidad, por ejemplo, ese que no entendemos bien, que está cerrando tu mente. Tienes que pedir perdón al Señor. No entiendo esta parte, esta palabrita, Señor Satanás, me cierra mi mente. No, pero quiero que me lo haga entender vos. Y bueno, yo no sé quiero entender porque, o sea, sí lo quiero entender, pero a través de su explicación. Y bueno, ahí por ejemplo nosotros encontramos tener que buscar mismo el mundo. Vamos a ver. Sí, esa parte lo entiendo, pero luz soy para el mundo. O sea, es como que da a entender que luz es para este tiempo que reina Satanás, o para la misma gente que está en tinieblas. Él es la luz, como dice, la luz y la tiniebla que nos dice en Génesis. Él separó. Sí, pero ¿para qué él va a ser luz para Satanás? Si Satanás es pecado para esencialmente. Pero él tiene que venir a destruir a Satanás para ser libre de nosotros, porque Satanás nos apoderó todo con nosotros. Entonces para que se haga de día y pase la noche. Y me dice, entre tanto, bueno, tiene que, fíjate, ustedes, vio que en la concordancia el mundo, por ejemplo, lea todo ahí, vio que ahí el mundo habla todo de todo lo que nosotros deseamos acá en el mundo. Querer coche, querer casa, está bien, puede tener. La miseria es también pecado, pero ese codicia, preocupaciones de las cosas naturales. Y usted cree que somos algo porque tener una casa con todo, vio que vapor, vamos a decir, con, ¿cómo es? Todo el vapor. Bueno, yo hablo mal, como dice, torpe en la palabra, pero en el conocimiento, yo que sé lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que nosotros pasamos como intérpretes. Sí. Bueno, y me dijo, sí, no puedo perder tiempo en el internet. Abuela, ¿viste? La abuela está actualizada. A ver, ¿viste? Y creía que era una Biblia y dice, bueno, noche viene. Dice, la noche, y nosotros encontramos en Génesis 1 mismo, la noche, y vio que en Filipenses también, dice, somos del día, dice, y no de noche. Somos hijos de luz, dice. Pero ¿desde cuánto es? Desde que Cristo se manifestó, y todo aquello que reconoce que está en la noche, en la incredulidad, que su padre es el diablo, que así fuimos formados. Entonces ahí pedimos perdón de esa incredulidad inmensa que tenemos. Es imposible que Dios va a cambiar tu vida en fe, gozo, paz, alegría, de la incredulidad, de la maldad, del sufrimiento, mala suerte, del vicio, de todo lo que hay maña en nosotros, esa pasión, sexo que tenemos. Y ahora, yo que voy a contar el pecado del que usted no tiene que criticar, porque que saque para su consejo. Por ejemplo, ¿qué bien es el gallo ahora? Todas las mujeres, quiere tener muchas mujeres y no mantener a ninguno. Y todas las mujeres, yo que por él tenemos que orar, que le guarde de ese espíritu de sexo, porque todas las mujeres
le está vio que coqueteando todo. Todas las mujeres le está deseando. Y ese no es para avergonzar a él, sino ustedes también tienen. Vamos a una aclaración ahí. Vamos a una aclaración. Él quiere mantener, pero porque pone esa barrera al pecado no mantiene ninguna gallina. No. Y es el gallo que quiere. Qué interesada la chica. Es un... sí. Ay, Dios, que uno cuánto, no es uno solo. El primero es Vero. Y después segundo, Rocío. Tercero, la chica nueva. Y después no sé más otro. Entonces, ¿para qué voy a...? Dios que dice, Satanás ha pedido para zarandearos. Después de vuelto, confirme, Satanás nomás se está avergonzando ahora. No es Kevin, no es Verónica, no es Dios que esta chica, sino se tiene que humillar y se vamos a sacar a luz a Satanás. En la tiniebla vamos a descubrir, esos son tinieblas que amamos tanto en nuestra naturaleza. Él no puede remediar lo que está en él. Pero ahora tenemos el perdón de Dios. Y también la chica que le está coqueteando. Pero también dice seducido ha traído su propia concupiscencia. Bueno, está en él, pero también lo otro. Es todo. Está en uno todo. No echo la culpa ni a Kevin ni a los otros nomás. Acá lo que se humilla, esa incredulidad a la palabra, esa mezquindad, la pasión, el sexo, no ve que le va a perjudicar eso, le va a sacar, le va a llevar a la tiniebla, a ese sufrimiento. Eso es para que usted no tiene por qué murmurar porque todo Dios tiene sexo. Aún si yo no me voy humillando más, me puedo ser una vieja loca. Lo que puede internar en el geriátrico a Cardoso y bueno, y me busco otro viejo o joven también. Hay cada cosa. Señora, le puedo hacer una pregunta respecto al tema de la luz. Veo que el Salmo dice, tu palabra es lumbrera, dice, que alumbra mi camino. Y acá, lo que yo más o menos iba a pensar. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué estamos diciendo? Claro, y en el principio él era el verbo, dice. El verbo era Dios. La palabra de su padre que predicaban los profetas era Dios que hablaba el árbol de la vida. Todo en parábola, que mostraba la luz y la tiniebla que separó, muestra una forma, otra forma, la luz. Y la palabra es Cristo mismo. Claro, y en este caso el mundo son todas las manifestaciones. Todas las manifestaciones del pecado es el mundo. Todo lo que deseamos en este mundo natural, ese es el mundo, el pecado. Viste que en otro versículo, el mismo dicho trae Cristo, parece una contradicción, dice, la noche está avanzada, la noche ya está por pasar, dice, y vamos a entrar en el día. Sí, por eso tiene que tener mucho cuidado para que pida al Señor interpretación de la palabra, porque si no, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice a Timoteo Pablo. ¿Y qué seríamos nosotros? ¿Qué seríamos nosotros? ¿Cuántos pastores entienden todo mal la palabra de Dios porque y se cree todavía que es así? Y Dios que ignora todavía por cuando se humilla tanto. Porque nos enojamos cuando te muestra el pecado. Por ejemplo, él se podía enojar un rato, ¿cierto? Pero ya sabes cómo salir de esa incredulidad, de ese enojo, ira. Me quiere avergonzar la sierva. Y la otra chica también se va a enojar. Pero ese es para descubrir a Satanás la tiniebla. Entonces, nosotros tenemos que saber, no es ninguno no para criticar por nadie, porque es nuestra naturaleza. Nosotros también fuimos creados así. Porque David, siendo rey, se cayó con Betsabé y tuvo una pérdida de chico, de su hijo. Aunque él se arrepintió, después tuvo una pérdida. Nosotros tenemos que tener cuidado, no pecar nomás así. Tenemos que humillarnos mucho, esa incredulidad, pasiones, sexo, que eso te puede llevar a destruir a tu familia.
Puedes tocar por tu familia. Después vamos a seguir. Yo soy la luz del mundo. Eso está en Génesis y la luz y la tiniebla. Y en Tesalonicense o Filipense que dice, somos hijos del día, no de la noche. Todo en parábola. La luz, vemos nosotros, no hay luz y tiniebla. A la noche es tiniebla y la luz es de día, figura de Cristo. Y son 24 horas y 12 horas de día y 12 horas de noche. Así todo en lo natural para espiritualizar. La noche es Dios que y el día que la existencia es la Satanás, que la incredulidad, la maldad, odio, rencor y sufrimiento, mala suerte, enfermedades, pasiones. Esa es la tiniebla, incredulidad inmensa. Bueno, vamos a ver. Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y después también la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana un día. Un día, está de día, es salvo. Hay creyente carnal y hay creyente que se humilla, como Lot y Abraham. Entonces así también, ¿en qué condiciones estamos nosotros? Estamos, yo que como Lot, queremos elegir la llanura, las tinieblas, y va a aparecer a nosotros que es bendición, como jardín de Edén, como si fuera que Cristo está con nosotros, nos vemos nuestro pecado y elegimos la llanura, elegimos el pecado, la incredulidad, la pasión, elegimos, nos enojamos cuando nos muestra nuestro pecado, nos quiere, nosotros no queremos ese Satanás, nosotros no queremos demasiado que nos diga el pecado. Pero dice acá, ¿dónde está el otro? Todo natural para espiritualizar. Pero sierva, acá hay una que está ahí, que dice, el proverbio dice, el mandamiento es luz. El de Salmo que dice luz, son sus palabras. Y el mandamiento, ¿qué es lo que mandó Dios que a Adán? Le dice, no comerá este árbol. ¿Y qué él eligió? La tiniebla, a Satanás. Entonces, él vio que, por ejemplo, a los judíos dio los 10 mandamientos, los 10 leyes. Y ahí que le dice, no te inclinará a otros dioses, no esto, no esto. Y ese no inclinar tiene una profundidad a Satanás. Satanás no es sexo, depravaciones, mezquindad de pecado, enojo, ira. Cuando se muestra la esencia de Satanás, ese espíritu de incredulidad inmensa, enojo, ira por la reprensión, ese no es Satanás. Y esa es la tiniebla. Mezquinamos demasiado la tiniebla. Amamos más la tiniebla, dice que la luz. ¿Y qué dice en Filipenses? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Todos nosotros le dice a los discípulos, somos hijos de luz, hijos de fe, gozo, paz, alegría, tiene que gobernar a nosotros. Y no somos de la tiniebla, para que otra vez andemos llenos de incredulidad, inclinar a otros dioses, a Satanás, esa pompachira que tenemos, ese espíritu de robo, ese espíritu de ladrón que tenemos, ese espíritu de ser sinvergüenza, de querer Dios servir en la casa de Dios, venimos a querer invocar a Satanás acá. No somos hijos de tinieblas, sino somos la luz, hijos de luz y del día. Y cuando muestra esa enseñanza por Bartimeo sería lo mismo, porque él estaba ciego, o sea, estaba en tiniebla, en oscuridad. Sí. Cuando recibe la vista, recién ve, o sea, recibe la salvación. Sí, eso está mostrando cuando Cristo vino, y todo lo que el cielo ha abierto también cuando nos pidan, nosotros pedimos perdón. Desde que vino Cristo, el cielo está abierto. El poder de Cristo, la fe, gozo, paz, alegría está abierto. Podemos sentir
ese fe, gozo, fe, alegría, pero ahora podemos humillarnos más y el cielo va a estar ese poder abierto para mí, para ti, en tu mente, va a sentir, va a querer escuchar más y más la palabra, va a querer más y más saber tu pecado. Bueno. Y dice, acá dice como futuro, pero ya sabemos que nosotros, el Señor está hablando, se escribió recién, dice, mientras tanto que estoy en el mundo. Y Él hace mucho que ya se resucitó ya, y después 40 días vivió otra vez acá, y después ya se fue ya. Y entonces, después de 40 días de la resurrección. Entonces, se escribió recién que Él estaba, vio que por morir. ¿Y qué dice ahí? Está en el mundo. ¿El mundo qué es? En el pecado, vio que está unido acá con Satanás, y nosotros sabemos que Él después tiene que hacer la obra, dice, ya lo hizo. Podemos decir, vino a luchar contra Satanás. Contra Satanás, para destruir lo que Él creó. Él hizo a Satanás para mostrar su poder después, no para sus siervos, por eso vio que se manifiesta toda la manifestación de Satanás. Ese vio que esa cosa fea que sentimos, depresiones, mala suerte, ese no poder escuchar la palabra, esa miseria, enfermedad y muerte, todo es Satanás. Y Él viene para destruir. Esa es la obra que Él quiere hacer, que le mandó su Padre mismo. Y los mensajeros o los profetas venían, o los querubines venían anunciando ya que va a venir Cristo. Se va a manifestar otra vez porque se escondió de nosotros. Abajo, la incredulidad, maldad, ese Satanás que ha creado Él mismo y se escondió o murió, como si fuera que murió de nosotros, hasta que Él venga. Y después vino la luz, que Él mismo es, en la tiniebla, dice. Bueno. A veces leemos, porque todo de memoria así sencillamente, y no te toca esta palabra. Pero sabemos como historia nada más, ni no sabemos, ni no te toca, ni te interesa. Por eso tenemos mucha limpieza, sacar mucho la tiniebla, reconocer que ya fuimos creados en la tiniebla, en Satanás, para no poder entender la palabra, la luz, para que nos ilumine a nosotros la fe, gozo, alegría, amor. ¿Y qué dice después? Parece una historia así, pero palabra santa. Y sí, y para nosotros la verdad, somos tan incrédulos. Tenemos cuerpo, muy incrédulos somos, muy duras, porque eso es lo que nos dio, nos sacó la fe mismo desde el principio de nosotros. Al poner la esencia satánica, o ya creó mismo esa incredulidad, ese es Satanás, y esa fe nos quitó, Él se quitó de nosotros. No podemos creer aunque queremos creer, hasta que venga la fe. El mismo desinterés, la misma incredulidad que se manifiesta en mí. Eso hay que pedirle perdón para que quebrante la palabra, porque pueda crear el deseo, y a través del deseo va a escudriñar, masticar y ahí está la revelación. Ahora ya se manifestó la luz. Acá parece futuro, pero ya se manifestó hace 87 años ya. Que se manifestó, ya murió y resucitó. Y cuando Él resucitó, viene la luz. Es el día, la fe, gozo, paz, alegría, amor, toda la cualidad de Cristo. Y para eso tenemos que escuchar ese arrebato de palabra y de oración. Continuamente tenemos que pedir, porque en la palabra nos muestra a nosotros la tiniebla, y la luz, cuando pedimos perdón, se manifiesta. Por la palabra y la oración es santificada. Por eso tenemos que saber por qué tanto sufrimiento acá en la vida, cómo fuimos formados. Todo lo que se manifiesta en nosotros, esa es nuestra naturaleza satánica. Y tenemos que destruir, pedir perdón, reconocer. Veo que este Señor Satanás, no te siento a ti, siento más a Satanás. Y entonces dice acá, ¿qué dice? En el mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. Y, ¿qué dice? Untó
con el lodo los ojos del ciego. Entonces ese ciego es todo el cuadro de toda la humanidad, como Lázaro. Lázaro estaba muerto, estaba ya yendo, ya hace 4 días que murió, dice. Y María, por su incredulidad, imposible. Y así el cuadro de toda la humanidad. Así también este ciego. Puede ser que cuando escupe, es su esencia misma, ¿no? El barro del pecado. Y La tierra. eso es lo que, cuando le pasa por los ojos, viene a ser medicina. O sea, lo que cura, lo que nos saca la ceguera es su misma palabra. Eso está por ejemplo, el mismo Cristo, la palabra es Cristo. Entonces, vos veo que cuando reconoces que tenés estadio, que a veces ve que queremos nosotros, cuando ya tenemos a Cristo, vemos nosotros, Él mismo vino a hacer eso. Él se unió con el lodo, con el barro. Entonces, vemos nosotros y dice, untó con sus dedos, dice, escupió, y esa escupida que es la fe, gozo, paz, alegría, amor, escupió sobre la tierra, escupió sobre la incredulidad, maldad, ira. Ya Él hizo todo, pero vos no permitís la limpieza, que esa mezcla, vio que cuando viene a nosotros se manifiesta, ya ahora se manifestó ya, Él hizo todo ya, Él mezcló ya, se mezcló ya con Satanás. Pero ahora, cuando viene a nosotros, te quiere mostrar esa pasión, sexo, hay tentaciones, incredulidad inmensa. Queremos sueño, pereza, no te interesa la palabra, enojo, ira por la corrección, sufrimiento, depresión, enfermedades. Pero nosotros no queremos que se mezcle, no queremos la saliva de Cristo que caiga sobre esa vieja creación, sobre ese lodo, sobre esa tierra. No quiere que Cristo mezcle su vida contigo. Tenés que pedir que esa es tu naturaleza y que Cristo eche su salida de fe, gozo, alegría sobre esa tierra de maldad, de ira que hay en nosotros, sufrimientos, depresiones, pasiones, mala suerte, que es lo que no hay en nosotros. Y entonces dejamos que Cristo ya hizo todo, mezcló ya, y nosotros, muestra a nosotros el Señor esa mezcla también que nosotros tenemos, seguimos teniendo, aún ya se manifestó Él, y seguimos teniendo esa mezcla con Satanás, pero nosotros tenemos ya ahora, veo que la gracia, tenemos ya el regalo inmerecido, quiere decir la gracia, que es el perdón de Dios. Ya podemos reconocer que esa es nuestra naturaleza, ese malestar que tenemos, ese mala suerte, miseria, abandono espiritual y natural, esa pompachira, ese chancarrúa, todos los demonios que invocan los hechiceros, ese es, vio que la tiniebla, ese es Satanás. Y tenemos que dejar que escupa el Señor sobre él. Ya Él escupió ya, pero Él quiere que nosotros le permitamos que cuando está en nuestra mente gobernando Satanás, que escupa sobre ese pecado. Esa tierra mismo representa el pecado. Y hay algo importante, porque no solamente Él podía haber puesto la salida simplemente, pero ¿qué pasa? Escupe la tierra para que nosotros, a través de que reconocemos el pecado, recibimos la presencia de Él, o la salvación de Él, la liberación. Entonces profecía eso, ¿sí? Lo que él está, cuando dice que Él escupió y untó, eso es una profecía, porque fue que en nosotros el lavarnos, como dice acá, lavate en el instante. Ciertamente, ahí está contando Él, que recién se escribió hace 87, ya pasó pero Él escribió como si fuera que Él está todavía con Él. Que la primera figura es una profecía y después depende de nosotros que reconozcamos eso. Profecía quiere decir lo que va a pasar, lo que venía anunciando. Vio que los profetas y la ley venía profetizando que Él iba a hacer esto. Lo llevo al cuadro de Adán y Eva, es una profecía. Es lo mismo. O sea, ahí no decimos por los tiempos, que sí, ya sabemos qué pasó, pero está anunciando su muerte y la liberación de la humanidad a través de reconocer el pecado. Profecía, todo es profecía. Entonces el Viejo Testamento es profecía, pero cuando vino Él ya se cumplió. Y Él acá habla como si fuera que recién
Dios que va a hacer, que va a escupir, que Él va a echar su vida recién. Por eso hay mucho que no entiende y habla para la segunda venida. Está bien lo que digo, por ejemplo, de la tierra, que uno tiene que reconocer que esa tierra está, el pecado está, y ahí justamente, ¿pero por qué? Porque viene la palabra y nos hace discernir. Y dice, tenés que reconocer el pecado, pedir perdón para obtener la salvación. Entonces le dice, ahora andá y lavate. Y hoy se lavó con la misma agua, la misma palabra. Y andá y lavate, le dice, escucha la palabra y pedí perdón. Ese es el lavar. Sin reconocimiento del mal no puede haber sin salvación. tampoco escuchar la palabra, ¿de qué te va a humillar? Sí. Si vos no querés escuchar la palabra, la ley dice, nuestra oración es abominable a Dios. Porque vos decís perdóname, pero no conocés que es Satanás. Nosotros lo que tenemos que reconocer todo nuestro formato, toda la manifestación de Satanás, pero primero la incredulidad. Y entonces, ¿qué dice después? ¿Después qué dice? Y les... Sierva, tengo una pregunta antes de siga, ¿no? Porque dice acá, dicho esto, escupió en tierra e hizo todo, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Cuando dice escupió e hizo lodo, que dice la mezcla, ahí está hablando, eso no está hablando de un ser humano en particular, sino pienso, porque si no acá está hablando que tiene dos naturalezas, porque dice que se mezcló. Bueno. Pero entonces, espere. Entonces pienso que figura más que nada del sacrificio que él hizo. Él mismo, eso es lo que él hizo. Él mismo formó a nuestra naturaleza para venir otra vez él echarse su salida, su vida sobre ese espíritu satánico. Entonces, ese espíritu que nos dejó ciegos, esa incredulidad para que se resucite la fe, gozo, paz, alegría, ahí resucita en nosotros. Pero él ya echó, acá parece que todavía está recién, digo que va a ser recién eso, pero ya hizo. Eso es lo que usted tiene que entender. Entonces dice justamente la figura exacta. Claro, es profecía para el sacrificio, mostrando, o sea, al momento de la crucifixión. Está hablando como digo que él está y ahí todavía. Recién no podemos lavar. Claro, recién ahí, después del sacrificio antes no se podía lavar. Antes no se podía lavar. Antes no podíamos tener perdón de pecado todavía. Por eso él dijo que tiene que unir con Satanás, tiene que venir a pelear, a destruir a Satanás. En la cruz, cuando él estaba en la cruz también, ahí se tiró sobre Satanás también, en distintas formas. Tome mi cruz y sígame, dice. Reconozca que ese pecado, esa cruz es el pecado, porque dice, en vez de la cruz, la corona, él no dará, él no va a dar la fe, gozo, alegría, esa es la corona. Esa vida de él no va a encoronar nuestra mente, nuestro pensamiento, esa fe es nuestra corona, y él, en vez de esa cruz, esa incredulidad, esa maldad, todo sufrimiento que traemos, ya fuimos formados. Entonces nosotros sabemos que tiene que, esa escupida es la fe, gozo, paz, alegría, echó su vida ahí. Y sobre la tierra, sobre Satanás, ahí, en la cruz mismo, ahí, en la vieja creación, echó su vida y mató a Satanás, y después él resucitó. Y ese ciego acá es el cuadro de toda la humanidad, así nosotros estábamos. Y hay mucha gente que todavía, que nos pide perdón, está todavía en esa ceguera, no tiene todavía fe. Para eso tiene que reconocer esa incredulidad que fue formado